¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Espero que hayan pasado un hermoso domingo. Video desde el tallercito. Ya hacía un tiempo que no subía algún videito desde acá, que no hacía alguna charlita desde el tallercito. Así que bueno, aprovecho un comentario de un amigo que no recuerdo el nombre, te pido disculpas, pero bueno, si me estás viendo, esta respuesta va para vos. Dado que bueno, hace un tiempo subí un videito cortito, esos de a modo de shorts. Bueno, y el amigo este me preguntaba de qué marca son las herramientas que tengo en el tablero. Así que bueno, voy a empezar a describir. Algunas son obvias, ¿no? Tienen su marca, bueno, claramente. Pero bueno, otras quizás no. Acá, en esta que está al revés, tenemos una Bremen de 5.16. Tengo el surtido desde un cuarto. La de un cuarto se la presté a Jorgito, me la tiene que devolver. Pero tenemos la Bremen. Estas tres son marcas Lee Tools. Son una marca antigua, las compré mediados de la década del 90 y bueno, no las había usado. Cuando hice el tablero del tallercito decidí poner algunas. Bueno, esta es una Gedore 916, es una muy linda calidad. Después tenemos una Pretul de 5 octavos y esta es una Robust. Y acá, bueno, siguiendo con la línea, una 3 cuartos de la línea Gedore. Después tenemos un elenco genérico en cromo vanadio de 7 a 28 milímetros, prescindiendo de algunas que quizás no se necesitaron en el momento. Pero bueno, fui anexando algunas herramientas, dado que se ha vuelto un lugar, como digo siempre, muy funcional. Y de acá puedo realizar varios trabajos, varias reparaciones de artefactos. De hecho, acá, como los amigos saben, guardo las cajas de herramientas y por ahí las voy cambiando cuando tengo que hacer determinados trabajos. Siempre vengo. Después, bueno, tenemos una pinza universal, alicate universal de 8 pulgadas de la línea Gedore. Una muy linda unidad, sin uso, el uso que le vengo dando acá nada más. Y una de 6 pulgadas de la línea Taurus. Taurus, bueno, tiene algunas unidades lindas, otras no tanto. Por ejemplo, los alicates Taurus no los recomiendo. No tienen filo, no cortan bien. Pero, por ejemplo, esta pinza de puntas, siempre me gustó la geometría que tiene. Y la resistencia es buena. Después, una pinza de puntas en 8 pulgadas de la línea Robust. Un alicate genérico pero resistente. Viene bajo el nombre Finder, no es algo espectacular. Y un alicate de 6 pulgadas de la línea Pretul. Este bastante recomendable, promedio calidad y precio, como digo siempre. Está de moda decir que tiene que reunir las 3B. Bueno, ya voy a encontrar algún significado para poder describir nuestras herramientas sin tener que usar las 3B, que verdaderamente a veces no me importa que las herramientas sean bonitas o baratas, sino que el promedio calidad y precio se dé. Pinza de punta chata o pico de pato, sin segmento de corte, de la línea Robust, muy recomendable. Es una de las líneas que yo prácticamente siempre me gusta recomendar o bueno, sugerir. Bueno, como digo siempre, tiene la contra que únicamente se consiguen en Easy. Easy cuando quiere no las vende, cuando quiere las vende a dólar o cuando quiere las regala. Una pinza de punta o pico de pato, pinza de punta plana o pico de pato, Baco. Esta sí con segmento de corte, una muy linda unidad, versátil, cómoda. Notarán que bueno, por ahí están un poquito aceitadas, dado que por ahí a veces las lubrico para que se mantengan en un estado más o menos óptimo y después siempre las limpio
pero al quedar colgadas por ahí sangra un poquito de lubricante por alguna de sus articulaciones. Bueno, pinza tipo Ford de 2 posiciones, la marca Baco, que esta viene bajo el número 2970G. Estaba mirando porque no me acordaba el 29, pero es 2970G 200. Obviamente los 200 hacen mención a las 8 pulgadas. Después una pinza genérica, pinza universal, la verdad que una linda línea, muy recomendable, un poco mejor que algunas de marca. Pasamos a las ajustables, de 10 pulgadas de la línea UU Tools. Verdaderamente a mí me ha sorprendido esta unidad, muy linda, muy cómoda, anatómica, prácticamente sin juego. Dado que últimamente el factor común, el factor en contra es el juego, observen que es prácticamente nada el juego. Llave ajustable de 12 pulgadas, llave francesa de 12 pulgadas, de la marca Stanley. Tenemos una de 8 de la línea Y. Esta línea la he promocionado sin querer como la mejor opción para los que no podíamos comprar la Baco. Y créanme que muchos amigos se adhirieron a esa premisa y compraron todas las que quedaban dando vueltas. Después, otra unidad de 8 pulgadas, pero de la marca Inco. Si bien no son mis favoritas en la línea Inco, las ajustables, pero bueno, no tengo nada que decir. Cumple con la función. Hay que ser consciente de la herramienta que uno está usando y usarla para lo que está pensada. Una de 6 pulgadas, línea Robust, la verdad que es una linda herramientita. Es la época que venían sin juego. Una a 45 grados de una línea, ya la voy a poder sacar, lo que pasa que tengo el taco acá. Bueno, es una francesa polaca de la marca Derby, se llama Derby, pero la fabricaban en Polonia y llegó a mí por un lote que compraron los amigos de la bulonera, como cuento siempre, y tengo algunas. Llegado el momento de utilizarla, es útil por el tema de la inclinación, pero bueno, el resto, la apertura es mínima para las 10 pulgadas que tiene. Es una herramienta un tanto bruta, ¿no?, a lo que estamos acostumbrados. Pero los de la antigua escuela no le hacemos asco a nada. Tenemos esta llave, la llave denominada hueso, que me mandó un amigo, mi amigo Daniel de Balcarce. Era de su padre, la tengo acá, la conservo en el tallercito. Bueno, después tenemos un juego de llaves de 2 bocas en pulgadas, en su gran mayoría llaves europeas. Yo decidí que la mejor opción era desde 1,25 pulgadas hasta 1/4. De estas de 1/4 hasta 1/4 tengo Raselli y tengo una de la línea Baco, GZ o 6Z. Bueno, cuando ya se acordarán los amigos de cuando hice el seguimiento de la garantía de por vida Baco y me mandaron de esas. Bueno, hasta acá son todas europeas, Made in Germany. Acá tenemos unas americanas que venían de Estados Unidos, herramienta americana, de Diamond, en este caso. Y había unas, por eso es mi silencio, que venían de Fairmount, con el nombre Fairmount. Tano, ¿no sabes qué llaves tenés? Sí, sé perfectamente las llaves que tengo. Lo que pasa que a veces las voy cambiando. Pasan de un tablero al otro, las jubilo, las paso de caja.
y a veces, se me pierde un poquito el rastro, pero esta es una Baco de nueva generación. La verdad que en aquel momento me sentí un poco defraudado, dado que bueno, hice el video comparativo. Esta es una Baco UD antecesora a esta y no se parecen en absolutamente nada, ¿no? He ahí mi decepción y quizás el comentario negativo de algunos amigos ante mi reacción. Después tenemos Raselli y después ya venimos con los milímetros de 23, 21. Esta quizás la vean como una llave genérica, una llave china de la década del 90. Y tienen razón, es así. Pero no saben la de batallas que tiene esta llave y no se ha movido una décima. Una décima. Bueno, por la longitud de la llave la puse debajo de la 2219 de Dowidat. Ya conocen mi sentimiento por Dowidat. Después, bueno, en este caso tenemos mucho Inafor de milímetros. Una de la línea Palmera, Baco, Inafor, Baco de 1011. Esta también me la cambiaron por una UD que tenía zafada. Y después ya llegamos hasta los 6-7 milímetros, pasando por 8-9, 8-10. Y estas son del juego de herramientas de llaves europeas. Que lo tengo completo, obviamente. Destornilladores en Phillips decidí poner pH 3 por 150, pH 2 por 150. Este es un McCarthy, este es un Crossman. Un Crossman de la buena época de Crossman. McCarthy, linda herramienta, ya de una generación posterior. Un destornillador Phillips pH 1 por 100, Bremen. Un Celestal 8 por 150. Un McCarthy 6 por 150. Uno de la línea DPH, no podía faltar un DPH, de 5 milímetros por 150. Tenemos uno de iguales características, de Felo, pero con o los denominados del tipo pala o paleta. Y acá tenemos uno recto de 5 por 100. Un delgado, de la marca Delgado, pero bueno, yo soy de los que sostiene que esos no son Delgado. Están hechas con las matrices de Delgado, 8 por 100. Después tenemos la Pico del Oro, que esta Pico del Oro la he descrito varias veces. Es una Baco de doble cremallera. Cumple las funciones. Sé que muchos amigos cuando hice el tablero del tallercito esperaban que acá ponga una Stanley doble cremallera de 7 posiciones, ¿no? De la cual todos saben que soy fanático. Pero bueno, decidí juntar dos de mis pasiones. En aquella época, para los amigos que me siguen ya la saben la historia, pero este es el lugar que yo tenía cuando era un chico para hacer mis trabajos, mis proyectos, mis ideas. Y soñaba con tener una 224. Bueno, junté la doble cremallera de Stanley y la marca de 224, la Baco, en una sola Pico del Oro. Después tengo una francesa Gedore, cola de pez, de la primera hora de Gedore. Una muy linda herramienta, linda herramienta para la utilidad que tiene la cola de pez, aunque no lo crean, trabaja perfecto. De hecho hice algunos videos mostrando el funcionamiento y va bárbara, una linda unidad. Después, una llave de encendido, como se denominaba, de 13 milímetros, de la línea ENSIC, de la cual ya saben que soy fanático. Esta llave podría tener casi 70 años. Créanme que no se ha movido una décima. Después, un pequeño elenco de llaves mixtas, milímetros y pulgadas estriadas, como para tener una unidad combinada en milímetros o pulgadas. Bueno, acá tengo una Baco, una Zambic, hace muchos años que la tengo,
Esta es una 11 milímetros. Pero pongámosle de alguna que no tenga 2 unidades, que yo podría tener 2 unidades, pero la idea era no abarrotar el tablero. De hecho, empecé a poner 2 unidades en cada clavo. Bueno, por ejemplo, acá tengo una 13 de Baco. Yo podría haber puesto 2 unidades de cada una, pero en aquel momento era simplemente saldar una deuda con aquel chico que fui y decidí armarlo con una. El lugar se volvió funcional y bueno, fui anexando unidades, pero la idea era tener una estriada con 14, por ejemplo, y una de boca con 14 para poder suplementar, suplir o complementar, sería la palabra, lo necesario para un trabajo, una reparación. Después tenemos llaves antiguas de mi propiedad, ¿no? Obviamente. Estas son de la línea Esmalcalda. Estas son herramientas que han trabajado conmigo mucho. Se merecían estar en este lugar. Es una Inafor 7 octavos 1316, estriada, acodada. En fin, este videíto se podría resumir, dado que el amigo me pidió que describa las marcas que tengo en llaves. Yo, para que no queden dudas, mostré nuevamente más o menos todo. Pero bueno, como ya han visto, se han ido anexando algunas cosas. Por ejemplo, estas fue un elenco que traje para tener, que se han vuelto muy útiles. Pero por ahí la que no habían visto era esta, de 24 pulgadas, Inafor, herramienta muy útil. Por ahí la mostré en algún momento a modo shorts o video cortito. Y créanme que ha despertado varios comentarios positivos, varios comentarios de admiración. Estaba colgando la francesa de cola de pez porque si no después me queda sobre el banco. Bueno, la insignia de Lutteral, para muchos que por ahí no saben de qué se trata Lutteral, en la década del 60, más allá de estar el equipo de turismo de carretera Lutteral se encargaba de, digamos, hacer las modificaciones en lo que era torinos, en tanto a carrocería, potencia, accesorios, en fin, los tuneaban, digamos. Agarraban el Torino, ya sea 0 kilómetro o tu Torino usado, y te lo tuneaban. Ponían faroles cuadrados adelante, por ahí le anexaban unos kilómetros por hora más, unos caballos de fuerza más, dado que sacaban la admisión que traía el Torino y le metían el múltiple Macanio con el carburador correspondiente. Bueno, quedaba un Torino potenciado, le cambiaban la leva, en fin, lo tuneaban. Acá tengo unas tapas de distribuidor que, bueno, tengo de V8, motor 4 cilindros en línea, otro tipo de 4 en línea. Me faltaría una tapa de 6 cilindros como para hacer un video. Tenía pensado hacer un videito de tapas de distribuidor. Si en algún momento dije tapas de cilindro, me equivoqué. Tapas de distribuidor. Pico del oro, 12 pulgadas, pinza para tareas que sean más bien mecánicas, que no se necesite aislación. Esta de la línea Bachert va muy bien. Cinta métrica, una francesa de la línea Redline, que muchos amigos me dicen que muestre algunas herramientas de Redline. Ya lo voy a hacer el videito. Tenaza de la línea Metz. Y ahí, en este taco, no sé si me da la iluminación. Bueno, ese taco lo hice yo cuando tenía 12 años para poner mechas y llaves Allen. Hoy en día tiene algunos destornilladores de apoyo que quizás por ahí no puse en su momento en el tablero. Así que bueno, espero que les guste, espero haber respondido el comentario del amigo. Si bien este video, si buscan, ya lo hice, pero por ahí faltaba la descripción de algunas unidades, dado que se fue ampliando un poco el elenco de herramientas que utilizo acá en el tallercito. Sonda para regular válvulas, luz de platino o todo lo necesario a lo que es regulación
de componentes, una sonda. Y bueno, este sería el tablero del tallercito. Les mando un saludo y los invito a otra charlita de siciliano en su taller.